Muy bien, chicos. ¿Quién me puede decir lo que vimos la clase pasada o la semana pasada? Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Roberto, buenas noches. Pues yo me acuerdo del diagrama de Nací y hasta ahí. Ok. ¿Cuál Eso es la característica de ese diagrama? que era más compacto, que era con la idea de que estuviera pues ahí un poco más entendible, ¿verdad? Y pues obviamente para representar programas, ¿verdad? Y pues, me acuerdo así vagamente que combinaba el pseudocódigo y pues estaba de manera gráfica, ¿verdad? Pero muy compacto. Así es. Bueno, el diagrama de NS o Nielsen es, bueno, a muchos les parece muy afable en el aspecto de que no tienes que estar poniendo los vínculos porque ya vienen inmerso, dado que se hace como tipo cajas, por eso a veces le dicen que el diagrama de box, porque todo lo que nosotros hacemos de usando los símbolos del diagrama de flujo, por ejemplo, él lo pone en cajas, que también está el de decisión, y bueno, pues se ve como que más organizado que, por ejemplo, un diagrama de flujo que te va guiando por las flechitas o los vínculos que existen entre cada una de las actividades o las decisiones que se van a tomar. El pseudocódigo va a aplicar a los dos exactamente. Sin embargo, pues también con el pseudocódigo pudiera ser mucho más eficiente utilizar el diagrama de NS. Muy bien. Eh, ¿Qué más vimos? Si se acuerdan. Adelante, Jonathan, te escuchamos. Las estructuras secuenciales Ujú, para entrar y asignar valores y las condicionales, si no me equivoco, eran las simples y las complejas. ujú, así es. Estuvimos Para, haciendo algunos ejemplos, ¿verdad? sí, con diagramas. Ok. Con diagramas y bueno, de las estructuras, cómo lo estábamos, cómo se generaban las fórmulas y cómo estaba distribuido para que se pudiera entender mucho mejor, ¿cierto? Sí, No me acuerdo bien de los ejemplos, pero algunos eran con descuento, otros eran donde les manejaba que podíamos hacer más eficiente la fórmula, porque de hecho en el ejemplo venía como ustedes lo habían estructurado, de que primero sacaba el descuento y luego restaban y cómo podíamos también manipular ahí la fórmula para que fuera un poquito más eficiente. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Muy completo en general el resumen de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a seguir viendo ciertos ejemplos en los cuales el objetivo primordial es que ustedes se vayan identificando con la sintaxis de los pseudocódigos, bueno, ir reforzando bien diagrama de flujo. Y ya si ustedes quieren practicar el diagrama NS, pues adelante, ¿verdad? Dentro ese diagrama, en realidad yo se los presenté para que ustedes lo conocieran, que es una forma también de realizar nuestros diagramas y que a muchos se les hace mucho más fácil o más organizado, pues esa opción está dentro de nuestro programa, pues no estaba considerado, pero se me hace un diagrama que sí lo pueden ir practicando y se les puede facilitar muchísimo. Muy bien, bueno, déjenme les comparto la presentación del día de hoy. Ok. Nada, me confirman si la pueden ver bien, por favor.
Sí, maestra. Sí se ¿Sí? ve. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver el día de hoy una construcción de programas, cómo nosotros lo vamos a realizar esta construcción. Ya de una u otra forma, con algunos de los ejemplos que hemos visto, nos hemos relacionado con cierta sintaxis. Sin embargo, bueno, hay que seguir observando, hay que seguir practicando para que podamos dominar esa sintaxis y se nos haga mucho más sencillo el poder establecer los pseudocódigos. Aquí cuando nosotros hablamos de construcción de programas, es cuando nosotros, el cliente nos está pidiendo que diseñemos un programa en el cual debemos de seguir ciertas pautas o una cantidad de pasos o una metodología para asegurarnos de que tendremos éxito en la tarea. Justamente terminé mi clase de administración de proyectos. Es muy similar cuando hacemos cierta investigación, cuando estamos estableciendo alguna situación de un proyecto, ya sea que somos emprendedores o dentro de donde trabajamos, de nuestro entorno laboral, pero también cuando realizamos investigación o cuando tenemos esa inquietud de encontrar el porqué de las cosas o para poderlo comprender mejor, pues realizamos un tipo de metodología o pasos a seguir. Voy a poner un ejemplo para imaginarnos en qué debemos de hacer. Ahorita vamos a ver los pasos, pero para que lo podamos relacionar. El ejemplo más simple son los doctores. Llámense psicólogos, dentistas, médicos generales, cualquier especialidad. El doctor no, digo, antes sí se hacía, pero ya en la actualidad no. Los doctores, cuando tú llegas al consultorio, tienes ciertos malestares y ¿qué es lo primero que te preguntan? Vas con el doctor, ¿qué es lo primero que te pregunta? Los síntomas, ¿Qué síntomas tiene? Ajá. ¿O por qué vino? Y ya le empiezas a decir, ah, bueno, pues es que me ha estado doliendo mucho la cabeza y le empiezas a decir síntomas. Perdón, es que no he sido muy enfermiza, entonces no me sé muchos síntomas, pero vamos a poner que ya le dices al doctor, que en realidad son médicos, bueno, le dices al médico que ya tienes estos síntomas y pues que nunca antes te había pasado y por eso estás acudiendo a él para saber qué es lo que tienes. Entonces, el doctor te dice, ah, no, perfecto, entonces mire, tómese esto y ya. Si no es la institución gubernamental, si tú vas con un doctor o con un médico privado, pues no te lo va a hacer, porque eso no es ético. El doctor o el médico te tiene que preguntar más cosas, tiene que investigar o tener más información para poder, dentro de sus conocimientos, analizar e hilvanar, ah, bueno, hay una alta probabilidad de que tenga esto. Y con base a eso, saber si te va a pedir más estudios o con lo que tú ya le dijiste es suficiente para determinar ese malestar y darte eh, la medicina adecuada, ¿no? Aún así, pues fallan, pero bueno, ya hay estadísticas, ya hay todo, ellos ya tienen ese porcentaje, ya tienen esa experiencia. En realidad, sí hay un porcentaje alto de que cuando ya te preguntan varias cosas, donde ya saben situaciones desde tu edad, cuál es tu ritmo de trabajo, si has padecido de algún malestar anterior, si tienes esto, tienes aquello, todo lo que te preguntan, todo eso les lleva a tener un diagnóstico y ya ese diagnóstico pues te va a decir qué es lo que sigue. El punto de la comparación no es que hablemos de los médicos, no es que hablemos de eso, sino que cuando nosotros vamos a realizar un análisis de un problema, tenemos que hacer una asesoría y no hacer, eh, una captura de datos.
Hay gran diferencia en captura de datos y asesoría. Viene el caso por lo que mencionan ahí. Te llega el cliente y te dice, quiero que me diseñe un programa para esto, y tú vas a decir, ok, ¿qué es lo que necesita? No, pues nada más quiero que aparezca esto y esto y esto. Ya te dice lo que necesita del programa, ¿no? Que le haga el programa. ¿Con eso es suficiente? ¿Con eso tú vas a resolverle o vas a satisfacer sus necesidades? Esa es captura de datos. Ah, que el cliente pidió esto, esto y esto y esto. Sabemos que luego con la experiencia ya muchas cosas vas a decir, ah, esto ya lo tengo, o sea, realmente ya sé qué es lo que necesita, ya sé que la experiencia sí te ayuda, sin embargo, siempre hay que dar el plus. Cuando ya tuviste esa información, normalmente lo que te piden los clientes, pues no es para un solo usuario, sino son varios usuarios, hay cierto giro, eh, muchísimas otras cosas, hasta plan de capacitación y muchas otras cosas. Entonces, todo eso, si tú haces captura de datos, se te van a ir muchos aspectos a considerar para poderle brindar un buen servicio o resolver o cubrir las necesidades del cliente. Pero si tú te vuelves un asesor, es decir, que haces lo mismo que el médico, indagas y con base a tu experiencia y con lo que ya está por estadísticas, las teorías que ya existen, todo lo que tienes de conocimiento, lo más probable es que no solamente cubra sus necesidades, sino que inclusive puedes eh, elevar, más bien, superar las expectativas del cliente. Entonces, cuando construimos nosotros programas o diseñamos programas, pues tenemos que tener cierta información y con mis otros grupos les he manejado que el ingeniero en sistemas o aquellos que se dedican a sistemas, pues dicen, ah, pues nada más haces programas o nada más diseñas programas o nada más estás en la computadora, en realidad, ¿qué tanto puede ser? Si supieran todo lo que ustedes tienen que tener de conocimientos base para poder entender a los clientes y poder realizar el programa. Si hay una carrera multidisciplinaria, es sistemas. Vamos a ponerlo en un lenguaje coloquial, tienen que ser todólogos, tienen que saber poquito de todo porque los clientes, a menos de que ustedes sean selectivos, pues no van a dedicarse a un solo ramo, un solo giro o al giro que ustedes dominan. Realmente ustedes, pues, van a construir programas o diseñar programas para ingenieros, para arquitectos, para dueños que no tienen ninguna carrera, solamente fue el oficio, para doctores, para cualquier persona, con profesión, sin profesión, con oficio, sin oficio. Entonces, es importante que ustedes no solamente tienen que saber. Bueno, eso nos vamos enfocados a un giro. Ahora nos vamos a que si es en un negocio, también te metes en lo administrativo. Porque, ¿qué negocio no requiere programas para facturar, para producción, para inventario, para transferencias, depósitos, bueno, bancos en general, todo lo contable? Lo voy a hacer un poquito más general todavía, todo lo contable, compras, ventas. Díganme un negocio que no requiere de eso. Si nos vamos a esos departamentos que mostré, pues ustedes tienen que saber de contabilidad, tienen que saber de administración, tienen que conocer de ventas, de producción, de inventarios. Entonces, realmente, por eso digo que es una carrera multidisciplinaria. Esto es por el punto de la metodología. Si seguimos la metodología, se nos va a facilitar. Conforme ustedes van teniendo la experiencia, pues se les va a facilitar mucho más. A lo mejor ahorita platicaba y dices: "Ay, no, ya me asustó". No, no, tampoco. No se trata de asustar, simple y sencillamente hacerles entender que cuando estás en sistemas es
tu conocimiento tiene que ser muy amplio, tienes que investigar sí o sí, porque pues no hay todólogos, tienes que investigar para poder cubrir las necesidades de tus clientes, escucharlos y llevar, preguntar o obtener la mayoría de los datos necesarios para que realmente puedas cubrir sus necesidades y superar sus expectativas. ¿Ok? Entonces, sí es muy, muy importante. Entonces, eso se refiere con que son pasos a seguir para asegurarnos que tengamos éxito en la tarea que vamos a llevar a cabo. La acción irreflexiva, es decir, podemos caer en esa situación donde te piden algo y ya te sientas frente a la computadora y escribes rápidamente y sin pensarlo, no es una solución. Cuando ustedes ya tengan determinado tiempo desarrollando como desarrolladores, pueden caer en esto. Ay, no, ya sé lo que quiere. O sea, ni siquiera has terminado de escuchar al cliente cuando dices, ya sé lo que quiere. Y ya, ahí es una acción irreflexiva. En realidad no vas a abundar, solamente vas a brindar una solución que tú crees que es la solución, pero no estás seguro que es la solución del cliente. Entonces, por eso sí es importante que sea realmente bien, bien estructurado toda la información que tú vayas a obtener de tu cliente. Entre más información tengas, mucho más va a ser enfocado a cubrir sus necesidades y por eso, bueno, sí es importante que se considere eso. Realmente la acción que acabo de mencionar, pues dista mucho de ser un servicio profesional porque ahí estamos nosotros nada más. Hay una frase coloquial, tapando el pozo, pero no estamos solucionando el problema, ¿ok? Entonces, por eso aquí sí dice que hay que ser profesional y pues hay que realizar esta serie de pasos o de metodologías para que podamos llegar a la resolución de problemas. Toda construcción pues tiene que seguir una metodología, un protocolo de desarrollo dado. O sea, a eso se refiere propiamente. Existen muchas metodologías para construir programas, pero bueno, en este momento vamos a ver una de ellas en el cual estamos aplicando una metodología sencilla, pero que nos ayuda o nos apoya muchísimo a la construcción de programas pequeños y que, bueno, lo resumimos en los siguientes pasos. Entonces, primero, analizar el problema. Número 2, especificar la solución del problema. Número 3, diseñar la solución. Número 4, implementar el diseño. Número 5, probar el programa. Y por último, 6, mantener el programa. Cada uno de estos pasos o de esta metodología que se está observando o que estamos compartiendo en este momento, pues nos ayuda a identificarlo como método científico, porque en realidad así está como base, solamente está enfocado a programas en lugar de hacer a lo mejor una investigación o algún proyecto de investigación. Analizar el problema. ¿Qué corresponde a analizar el problema? Nos dice entender profundamente cuál es el problema que se trata de resolver, incluyendo el contexto en el cual se usará. Casi siempre la recomendación es no rediseñar. Algunos clientes les van a llegar con que ya tienen el problema, nada más, digo, el programa, perdón, nada más que lo que ellos quieren es no gastar tanto, o sea, no implementar uno nuevo, sino que sea un rediseño de ese programa. Para todos los que hemos realizado diferentes diseños, rediseñar es mucho más complicado. ¿Por qué creen ustedes que rediseñar es más complicado que diseñar? Porque a veces el código no es reutilizable y se tiene que volver a hacer una estructura, otro programa nuevo, ya el otro está como muy cerrado o muy obsoleto, por así decirlo. Es correcto.
Muy bien, Jonathan. ¿Algo más? No necesariamente lo podemos enfocar en programación, también lo pueden enfocar en en otra analogía. ¿Por qué creen que es mucho más complicado de rediseñar que diseñar? Yo creo que es más complicado también porque, como su nombre lo dice, rediseñar tal vez también requiera adaptar, corregir, ¿no? O a especificar a las situaciones específicas que se requieren. Así es correcto. Los dos, tanto Roberto como Jonathan, nos dan una idea de lo difícil que es rediseñar. Si lo vemos de manera general, al momento en que no es tu idea, pues no siempre vas a entender qué es lo que quiso hacer el programador o el desarrollador anterior, porque pues cada quien hace su diseño pensando en esto, esto y esto, o su forma de análisis, su perspectiva, o sea, ya entran muchos otros aspectos, y primero entender qué lo quiso hacer, y luego aparte lo que nos podemos topar, como lo menciona Jonathan, entonces eso nos conflictúa mucho. Si nosotros aceptamos ese reto, el costo-beneficio para el desarrollador en realidad no va a ser. ¿Por qué? Porque le va a determinar mucho más tiempo para poder entender qué es lo que está haciendo el programa y cómo lo puedes adaptar a lo que te está pidiendo el cliente, que cuando tú lo diseñas, porque tú lo diseñas, es tuyo completamente y te vas y es mucho más rápido y eficiente. El poder hacer el proceso tú. Entonces, por eso es complicado el rediseño. Sin embargo, se van a topar esas situaciones. ¿Por qué? Porque muchos clientes no lo ven así. Y bueno, pues ahí nada más, o sea, que también en muchas ocasiones puede salir mucho más caro para el cliente un rediseño, por todo lo que tendría que hacer de actualizaciones y todo lo que tendría a lo mejor que hacer también en sus equipos de cómputo para que pudieran generarse la solución que le estás dando al cliente. Entonces ya son muchos aspectos los que se tendrían que considerar. Sin embargo, bueno, pues sí hay ocasiones en las que te lo piden, a veces es mucho más sencillo, a veces, la mayoría de las veces sí es mucho más complicado. Muy bien. Bueno, regresando con el análisis, bueno, aquí está. Especificar la solución. Aquí ese se dice que es el punto en el cual se describe qué debe hacer el programa sin importar el cómo. En el caso de los problemas sencillos que se van a abordar más adelante, pues debemos decidir cuáles son los datos de entrada que nos proveen y cuáles son los de salida que debemos producir y cuál es la relación entre todos ellos. Diseñar la solución. En este punto en el cual atacamos el cómo vamos a resolver el problema, cuáles son los algoritmos y las estructuras de datos que vamos a utilizar. Se analizan posibles variantes y las decisiones que se van a tomar considerando los datos reales que están muy apegados al contexto y en el cual se aplicará la solución y los costos asociados a cada diseño. Después tenemos implementar el diseño. No sé si lo alcanzan a ver bien. Implementar el diseño se refiere a que nosotros se va a realizar la traducción a un lenguaje de programación y bueno, en este caso, en este ejemplo o los ejemplos que se anexan a la presentación van enfocados en Python. El diseño en el cual ellos ahí llevaron a cabo sus ejemplos con respecto a estas metodologías. La implementación también se debe documentar con comentarios dentro y fuera del código. Esto es para que cuando nosotros hagamos el mantenimiento o si requiere alguna actualización, pues ya tengas ahí las anotaciones y se te facilite el seguirlo haciendo. Si nos vamos al punto en la implementación del diseño,
pues todas esas anotaciones cuando tú lo implementes las vas a considerar. Por eso también es importante que lleves ese control en cuestión de cómo lo digo. Hay que recordar que antes de implementarlo ya en la realidad con el cliente o la entrega e implementación ya con el cliente, pues se tienen que hacer varias simulaciones. Pero ¿qué pasa? Bueno, que muchas veces en las simulaciones te da el resultado, detectas algunos errores, los corriges y cuando ya está bien, dices, bueno, ya lo voy a entregar. Y al momento de implementarlo ya con el cliente, pues pueden salir otras situaciones. Entonces, esas anotaciones que tú veas detectando o posibles o de prevención al momento de implementarlas ya con el cliente, pues ahí es donde pudieran evitar el que tú nada más lo implementes, no lo pruebes ahí y pues vaya a darse cuenta o a, te vaya con las notificaciones del cliente de que esto no funciona o no te da el resultado que esperabas, pues ya ir a corregir, ¿verdad? Entonces, por eso sí es muy, muy importante el anotar lo que tú estás observando al momento de las simulaciones y como prevención, qué es lo que pudiera ocurrir al momento de implementarlo ya en la entrega con el cliente. Aquí, bueno, pues también siempre dicen, bueno, no lo puedo prevenir todo. Sí, es cierto, no lo podemos prevenir, pero siempre el seguir esta metodología, pues te favorece porque reduce mucho los errores y correcciones por lo que espera el cliente siempre de cuando ya le entregan el producto. Ponte en el lugar del cliente. Tú como cliente, ¿qué esperas cuando te entregan un producto? Independientemente si es un programa o no, un producto como tal. ¿Qué es lo que esperas? Pues lo que se espera es que resuelva el problema, ¿no? O sea, que sea funcional el programa. Así es. O sea, esperas el resultado que solicitaste, mínimo. Ya si te hace otras cosas mucho mejor que de valor, excelente. Pero mínimo lo que tú pediste es lo que tú quieres ver, lo que tú quieres que sea sí o sí. Por ejemplo, si yo compro un auto, lo que espero es que al momento en que yo me suba, pues ese auto me traslade de un lugar a otro. Si no me traslada, pues obviamente no voy a estar satisfecha. Voy a decir, bueno, devuélveme mi dinero, o sea, no me traslada. O apenas empezó y se me descompuso, pues devuélveme mi dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero tranquilidad, quiero seguridad. O sea, lo que tú como cliente esperas es lo mínimo que tienes que recibir. Ya si te da más, o sea, si hay un valor agregado, excelente, pero mínimo lo que espera el cliente. Entonces, si tú no haces las simulaciones de correr el programa para ver qué resultados da, sino que te aventuras porque confías demasiado en que eres bueno y vas y lo implementas con el cliente, pues si realmente, eh, digo, es como una moneda al aire, ¿no? Sí te puede que sí funcione, como puede que no. O sea, tienes el 50% de que sí, el 50% que no, porque vas a la deriva. En cambio, si utilizaste los simuladores, si tú lo probaste antes, pues ya vas con un porcentaje mucho mayor de que puede haber ciertas correcciones, pero que son preventivas y que lo puedes corregir sin generar una expectativa negativa por parte, digo, sin dejar como una mala experiencia para el cliente en lugar de superar la expectativa o cubrir, al menos cumplir con la expectativa del cliente. Entonces, sí, es por eso importante. Y a eso nos lleva al siguiente paso, que es probar el programa. Diseñar un conjunto de pruebas para probar cada una de sus partes por separado y también la correcta integración entre ellas es, por ejemplo, utilizar el depurador como instrumento para describir
donde se producen ciertos errores. Y bueno, pues también mantener el programa. Realizar los cambios en respuesta a nuevas demandas. Cuando se realicen cambios es necesario documentar el análisis, la especificación, el diseño, la implementación y las pruebas que surjan para poder llevar esos cambios a cabo. Siempre pues tener todo el contexto de cómo se diseñó el programa, qué es lo que está cubriendo de necesidades, todas tus anotaciones te ayudan muchísimo en un momento dado de darle el mantenimiento a ese programa y pues ya tienes todo el contexto, pues es mucho más sencillo. No es rediseñar, es darle mantenimiento como tal, ¿ok? Entonces, por eso, pues se recomiendan estos pasos, que ahorita pues no se pueden ver como que son muchos, que tienes que cuidar muchas cosas, sin embargo, pues en realidad ya al momento en que estás ejerciendo, pues esto lo haces sí o sí sin darte cuenta, o sea, lo estás implementando porque ya está, ya lo adquiriste, ¿ok? Y bueno, aquí dice realizando un programa sencillo, dice a leer un artículo en una revista norteamericana que contiene información de longitudes expresadas en millas, pies y pulgadas. Si nosotros queremos convertir estas distancias de modo que sean fáciles de entender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues se realiza el diagrama de flujo para que nosotros podamos entender y se realicen las conversiones de cada una de las longitudes del sistema inglés al sistema métrico decimal. Entonces, aquí como ejemplo de cómo aplicar los pasos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es, voy a poner otra vez los pasos, analizar el problema. ¿Qué problema nos está generando o qué problema nos están dando? Aquí, bueno, se hizo la aclaración de que se iban a hacer problemas cotidianos o que normalmente para práctica, no propiamente del entorno. ¿Ok? Entonces, aquí este programa de manera sencilla, ¿cómo lo podríamos resolver? Analicemos el problema. Pues el problema sería la conversión, ¿no? O sea, ese es el centro, convertir del sistema inglés al decimal. ¿Ok? Para poder hacer esas conversiones, ¿qué necesitamos? Pues los valores, las medidas en millas, pies, pulgadas y las fórmulas de conversión. ¿Ok? Los factores de conversión, por ejemplo, si lo vamos a convertir de qué a qué. Pues por ejemplo Millas. de millas a centímetros o pies a metros, así. ¿Ok? Entonces necesitamos cuántos factores de conversión. Supongamos que lo vamos a convertir a metros. Pues tengo de metros a millas, de metros a pies y de metros a pulgadas. Ok, muy bien. Bueno, entonces díganme esos factores de conversión, googleenlo. A ver, ¿cuánto equivale en metros o en millas? O el factor de conversión puede ser cualquiera de los dos. ¿Cuántos de metros a pies o pies a metros? ¿O metros a pulgadas o pulgadas a metros? Pues un metro equivale a 39.37 pulgadas. Ok. A un metro. Sí, Ok. Una milla son 1600 metros Ujú. y
un pie son 12 centímetros más o menos. 12 centímetros. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de convertirlos en los mismos, que sean metros, porque si no, entonces van a tener que hacer más. O sea, tendrían que hacer la conversión en uno en metros, otros en centímetros y otros en metros o centímetros. O si se van a otra diferente, pues tener que manejarlo ahí. Entonces vamos a tratar de que los factores sean los 3 en metros, por ejemplo. Bueno, y una corrección, un pie, ya corroboré con San Google, son 30, 30.48. sí, 30 centímetros. Ok, Que entonces en sería metros sería 0.3 metros, ¿no? ajá, punto 3048, así es. Me pusiste el factor de conversión de una milla equivale a ¿cuántos metros? A 1600. 1600 metros. Ok, ¿y las pulgadas? De pulgada a metro, ¿verdad? Sí, 0.02 metros. ok. Lo había hecho al revés, por eso le había hecho 39. Ajá, sí, es que yo dije, a ver, me lo dijo al revés, porque bueno, yo sabía de una pulgada, equivale a 2.54 centímetros, entonces es el 0.02 que estás mencionando, ¿ok? Bueno, nosotros necesitamos esos factores de conversión para que se pueda realizar la conversión, la redundancia. Entonces, si nosotros ya que analizamos el problema, ya sabemos qué es lo que necesitamos, ya lo buscamos, ya tenemos la información, ¿ahora qué seguiría? ¿En qué paso iríamos? En diseñar la solución. En diseñar la solución. ¿Por qué no especificar la solución? Vamos a especificar la solución. No, ya lo hicimos, porque especificar la solución es donde nosotros ya tenemos los factores de conversión, detectamos que necesitamos esa información, entonces ya especificamos que con esos factores de conversión ya puedo avanzar. Ahora sí nos vamos a diseñar la solución. ¿En qué consiste diseñar la solución? Aquí en esa parte, ¿ustedes qué harían? Sería pues identificar las variables y las estructuras, ¿no? De datos y todo eso. Así es, yo me iría al diagrama de flujo o al pseudocódigo para empezar ya con, con el diseño propiamente de la solución. ¿Cuál es la solución? Pues que me pueda hacer las conversiones de esas tres unidades, ¿ok? Bueno, del sistema inglés al sistema métrico. Entonces ya tenemos el diseño, supongamos, implementar el diseño, pues aquí ya yo me pasaría al simulador porque ya hice el diagrama de flujo o ya hice el pseudocódigo y voy a probarlo a ver si es cierto que como lo diseñé, me funciona y me da los resultados que requiero. Y bueno, ya después la última, pues ya es cuando ya lo implementamos, entregamos al cliente y pues ya seguimos con el mantenimiento, ¿ok? Entonces, en un programa tan sencillo o sencillo como menciona aquí, con conversión de longitudes o de distancias de un sistema a otro, ya aplicamos toda la metodología y me llevó más tiempo ver paso por paso que en realidad aplicarla. Conforme ustedes vayan teniendo experiencia, conforme ustedes vayan desarrollando diferentes programas para solución de problemas de los diferentes clientes que van a tener, pues obviamente, como dicen coloquialmente, ese colmillo pues les va a dar la agilidad y habilidad para poderlo hacer mucho más rápido, al menos en el análisis y hasta el diseño
la solución, ¿sí? Ya la implementación y todo, pues ya depende de ciertas circunstancias, de ciertos limitantes que también te pudiera dar, pero que en teoría, pues si tú hiciste bien tu labor de asesor y obtuviste todos los datos que necesitas, pues no va a ocurrir ninguna situación que ya lo tienes como prevista, ¿no? Muy bien, aquí, bueno, en el análisis del problema, vamos a hacerlo ya paso a paso, nosotros lo hicimos así en forma general. Desde este paso, el problema es sencillo, nos dan un valor expresado en millas, pies y pulgadas, queremos transformarlo a un valor en el sistema métrico decimal. Sin embargo, pues hay varias respuestas posibles porque no hemos fijado en qué unidad queremos el resultado y supongamos que decidimos que queremos expresar todo en metros, que es lo que nosotros vivimos eso porque me estaban dando factores de conversión en metros, factores de conversión en centímetros, y pues ya manejamos el que tenía que ser todo en metros, ¿ok? La especificación es, debemos establecer la relación entre los datos de entrada y los datos de salida, que son los factores de conversión, y ante todo, pues debemos averiguar los valores para la conversión de las unidades. Esto, bueno, pues ahí ya les decía, búsquelo en internet, pues es Google todo lo sabe, ¿no? Todo nos lo proporciona. Y aquí están los factores de conversión en la búsqueda. ¿Qué es lo primero que observamos? Pusieron la milla en kilómetros, el pie en centímetros y la pulgada en centímetros. Ahí, si habíamos definido en el análisis del problema que íbamos a manejar metros, ahí ni siquiera tenemos los factores en metros. Entonces, trabajas doble. Si tú ya analizaste el problema, ya definiste que va a ser, voy a ser específica con este ejemplo, si ya definiste que van a ser en metros, pues tus factores de conversión ya ponlos de una vez en metros, porque ¿qué puede ocurrir? Supongamos que dejo esos factores de conversión, ¿qué puede ocurrir al momento en que tú estás haciendo el diagrama de flujo? Pues podemos trabajar doble o haber errores ahí. Que nos van a dar un mix. ¿Por qué? Porque supongamos que no eres tan cuidadoso de decir, ay, no los convertí, los voy a convertir al momento de ya hacer el pseudocódigo o establecer el diagrama de flujo. Supongamos que no, que al momento en que lo estabas haciendo en una oficina hay millones de distracciones y tú nada más te fuiste por el valor numérico. Unos los vas a poner en kilómetros y los otros los vas a poner en centímetros. Si al menos todos fueran kilómetros o todos fueran centímetros, no habría problema, te va a arrojar eso. Pero tenemos un mix. Entonces, yo sí les recomiendo que cuando ustedes establezcan su análisis del problema y dentro de sus análisis del problema tomaron una decisión, se vayan a esa decisión todo lo que continúa. O sea, los pasos siguientes sean con respecto a lo que tú definiste en el análisis del problema. No como en este caso, que en el análisis de problema dicen que se decidió en metros y te ponen los factores en otras unidades diferentes a los metros. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a analizar, pues ellos ya lo pusieron en metros mágicamente acá en la tabla, que es, bueno, fue cuidadoso, sin embargo, aquel que no lo sea, pues sí va a cometer un mix, ¿ok? Entonces, sí es importante mejor asegurarnos desde un inicio. La eficiencia, así es como puedes reducir el porcentaje de error. Ya con la tabla obtenida, pues nosotros traducimos las longitudes a metros, la manipulamos para llevar todo en metros, y aquí pues ya pone los factores reales en metros, una milla equivale a tanto, un pie equivale a tanto y una pulgada equivale a tanto. Si una longitud se expresa como L millas, F pies y pulgadas, pues su conversión a metros se va a calcular como el factor de conversión por el número que ponga de millas más lo de los pies más lo de las pulgadas. Ya sabemos que en nuestro factor de conversión millas viene como MI, pies viene como FT
y pulgadas viene como IN. Si queremos ser con un lenguaje que todos puedan entenderlo, yo sí les recomiendo que se vayan con como está representado tanto en el sistema inglés como en el sistema métrico, porque ese es un lenguaje que todos podemos entender, aunque vengan en diferentes idiomas. Sabemos que ya está ahí, pues ya sabemos que son los pies, son las millas, son los metros, ¿sí? Entonces hay que tratar de estandarizar así también, considerando, por ejemplo, que muchas empresas son internacionales. Entonces, sí tenemos también que cuidar esos detalles. En el diseño, la estructura de este programa pues es sencilla, es leer los datos de entrada, calcular la solución, mostrar el resultado o entrada, cálculo y salida, que si nosotros recordamos el diagrama que les puse donde estaba entrada y luego seguía todo el proceso y luego salida, pues es exactamente lo mismo, nada más aquí el proceso pues es el cálculo, que también en los ejemplos que vimos la semana pasada lo eran, solamente que pues lo manejamos de manera general, ¿no? Y bueno, antes de escribir el programa hay que realizar el pseudocódigo en el cual pues utilizamos siempre un lenguaje que se pueda entender cuando vas a establecer qué es el resultado que te va a arrojar. Y bueno, pues aquí lo utilizan de esta manera, leer cuántas millas tiene la longitud dada y leer cuántos pies tiene la longitud dada, leer cuántas pulgadas tiene la longitud dada, pero ustedes pueden ser a lo mejor mucho más prácticos, poner a lo mejor eh, la longitud en millas, la longitud en pies, la longitud en pulgadas, a lo mejor pueden ser ustedes más escuetos, lo que ustedes escriban o cómo vayan a estar manejando ese lenguaje, pues es ya de cada estilo y de cada uno de los desarrolladores. Y luego ya ponemos la fórmula que es calcular metros y bueno, en mostrar en la pantalla pues la variable en metros. Y bueno, aquí es como ya está la implementación como tal del programa. Aquí, bueno, están utilizando el lenguaje Python, en un programa para el lenguaje de Python, pero pues ahí está, que si nosotros hacemos el diagrama de flujo, pues estaría muy similar a lo que tenemos aquí. Mm, 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 mm. Bueno, pues aquí se ve muy, muy sencillo. Y la prueba, pues es que al momento que nosotros corremos el programa, pues nos debe preguntar cada uno de los datos para poder establecer ya los resultados. Y ahí, bueno, pues ya puso un ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿dudas con la construcción del programa? ¿Alguna duda? Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? De mi parte también, maestro, todo bien. Muchas Ok, gracias. excelente. Bueno, entonces les estoy poniendo el pseudocódigo, aunque no es el que hemos estado manejando anteriormente, pero es con la finalidad de que ustedes realicen el diagrama de flujo con respecto a los datos que corresponde al problema o la solución del problema. ¿Ok? Por eso se lo estoy poniendo más que nada para que ustedes ahí puedan identificar eh, cuál sería actividad, cuál sería decisión, si la hay o no la hay y cómo quedaría nuestro diagrama de flujo. ¿Les parece que les dé
10 minutos para poder establecer el diagrama de flujo con respecto a este problema sencillo. Y luego, si alguno de ustedes nos lo puede compartir para que lo podamos analizar, se los agradecería mucho. ¿Les parece bien? ¿Con 10 Sí, minutos es suficiente? sí. Ok, bueno, si terminan antes, pues me dicen. Ok. Ya lo terminé, maestra. Ok, Jonathan, ¿te parece si damos unos 2 o 3 minutitos más a ver si termina alguno más de tus compañeros y luego ya lo presentas? ¿Sí? ¿Sí puedes compartir? Ah, compartir o... ¿Lo hiciste en Sí, libreta o en algo? libreta, sí. Ah, ok. ¿Y no le puedes tomar foto para que nos lo puedas compartir? Sí, déjeme le tomo foto. Sí. Ok, por favor.
Muy bien, chicos, ¿cómo van? ¿Ya terminamos con la parte de Jonathan? No sé si ya puedas Dos segunditos, compartir. dos segunditos. Y Ok. Sí, de hecho te queda más tiempo, te queda como un minuto pasadito. listo, maestra. ¿Listo? Ok. Bueno, no sé si tú, Roberto, o Jonathan, alguno que nos lo pueda compartir para poder verlo. Voy a dejar de compartir la presentación. Los demás, bueno, no me han puesto tampoco en el chat si terminaron o no terminaron, pero vemos el de sus compañeros y luego les vuelvo a poner la presentación para si quieren continuar, si no lo han terminado. Si gusta el compañero Roberto compartirlo, estoy teniendo dificultades, pero ya se anda mandando al correo para ponerlo ya en la computadora. Ah, ok, perfecto. Roberto, ¿tú sí puedes compartirlo? Estoy tratando ahí, no sé si se ve ahí mi pantalla o sea la de la reunión. No, sí. Bueno, sí se veía y ya se cambió la de la reunión. Ahí está. Algo así. Intenté, es que no me deja aquí el Jamboard, escribir en las cajas, así que puse notas, algo así rápido que se me ocurrió. Ok. mm, Bueno, a lo mejor yo estoy muy ciega. Digo, sí veo las notas y veo tu diagrama, pero no alcanzo a ver muy bien lo que dice cada nota. Si no lo quieres ir explicando así a Y grandes claro, rasgos. no Ah, sé ya. si ahí, pues tenemos el inicio ahí del programa Ujú. y luego pues vamos a suponer que se ingresan las millas, los pies y las pulgadas y se designan como variables. Ok, Y se asigna el término, ¿verdad? De variable millas, variable pies y variable pulgadas. No sé si me escuchan. sí, sí te escucho muy bien. Okay. Y ya después, pues en otro siguiente paso, el programa calcula a metros con los valores que habíamos dicho por ahí, que valía cada cosa. Ujú. 1609 por la variable millas para convertirla y Ok, después punto 3048 por pies y después por la variable pies y después punto 0254 por la variable pulgadas para mostrarla al último que imprime en pantalla la variable metros. Se le designó metros a todas esas operaciones que se hizo de las variables. ok, perfecto. Y bueno, ya al fin, o sea, ese resultado. O sea, acuérdate que bueno, siempre de todas maneras ponemos fin al final del programa. Fíjese qué interesante, eh, no sé si lo notaron o qué diferencia notan ustedes con el diagrama de flujo y el análisis del problema que habíamos realizado en un inicio. Eh, O sea, está más sintetizado en el diagrama de flujo, va más directo al proceso. Ok. Sí, bueno, va por ahí, pero es un poquito más
de ponernos, porque si lo analizamos fríamente, analizamos un problema diferente. Cuando analizamos el problema, se mencionó que se iba a hacer el cambio de millas a metros, de pies a metros y de pulgadas a metros, pero se manejó como de manera independiente, ¿cierto? Sí, porque se metían datos primero a millas, luego a pies y luego a pulgadas, ¿no? Ajá, pero pensamos que el programa como resultado iba a arrojar que si tú le pones 30 millas equivale a tantos metros, si tú le pones 50 pies equivale a tantos metros y así sucesivamente. O sea, pensábamos que el programa iba a arrojar 3 resultados. Cuando estuvimos analizando, llevando de acuerdo al programa cada uno de los pasos, detecté cuando nos puso la fórmula que no es así. Esperaba que me hiciera la observación, pero bueno, no se hizo la observación. Y ya con el diagrama de flujo se puede identificar con mayor facilidad. Es decir, si nosotros vemos el diagrama de flujo, está convirtiendo las 3 unidades a metros para darte un único resultado en metro de 3. ¿Sí ya lo notaron? O sea, cuando tú corras el programa, te va a dar un único resultado en metros. Pero se van quedando en cero las otras dos, ¿no? No, porque las estás sumando, o sea, haces la conversión y lo sumas, haces la conversión y lo Ok, sumas. sí. Entonces te va a dar un único resultado sumando todas las 3. No te va a dar 3 resultados de la conversión. Entonces, en realidad el problema no es conversión como tal, o sea, conversión individual, es conversión de esos 3 datos a metros, pero la sumatoria de esos 3 datos a metros. No sé si fui explícita para notar esa diferencia, Sí, sí. ¿sí? Entonces, fíjense, a pesar de que nosotros la analizamos y la redacción del problema puede estar muy abierta. La verdad no me acuerdo bien de la redacción. No me percaté o no me quise regresar a la redacción porque, bueno, cuando vi la fórmula con eso lo detecté. Pero nosotros a lo mejor si no lo detectamos en paso a paso, lo detectamos al hacer el diagrama de flujo, lo detectamos al correr el programa, porque te va a dar un único resultado. Y decir, yo esperaba 3, bueno, entonces no lo analicé bien. Vamos a imaginarnos que nosotros ya lo pusimos en el simulador y el simulador pues me va a dar un solo resultado. Y pues al inicio, si no lo detectaste cuando estuviste analizando, cuando estuviste realizando el diagrama de flujo, cuando estuviste haciendo el pseudocódigo, pues al momento de probar el programa, pues es donde tú te vas a dar cuenta, porque tú esperabas 3 resultados y pues te da uno solo. Así en algo tan simple como este caso, ocurre con los otros problemas en general con respecto a lo que nos da. Por eso yo les recomendaba desde un inicio que hacemos esta metodología de asesoría más que solamente capturar datos o recabar datos, porque todo lo que nosotros nos podamos ir topando y que no nos quede bien, bien claro, pues lo tenemos que preguntar para que no ocurran o reducir el porcentaje de errores o correcciones en cuestión del diseño, sino tener un porcentaje mínimo ya con toda la información. Entonces ahí era el comentario eh, que yo pensé que sí lo pudieran visualizar con el diagrama de flujo, pero básicamente es enfocado a la reducción de correcciones en el momento que ya vayamos a correr el programa. O bueno,
lo corremos mientras que no lo entreguemos al cliente, todo está bien, porque ahí es donde podemos hacer todas las correcciones y modificaciones que tengamos que requieran, ¿no? Antes de entregárselo al cliente. Adelante, Roberto. Sí, yo creo que también es parte de la lectura de cada quien, ¿no? Porque, pues como cualquier usuario y cualquier programador, cada quien va a entender de la forma en que su comprensión lectora le permita, ¿no? Tal vez vamos a leer al cliente o escuchar al cliente y cada quien le va a entender de forma diferente, ¿no? Que es parte también de, de los detalles que van a surgir como tal, ¿no? Que a lo mejor yo entendí algo y mis compañeros entendieron alguna otra cosa y realmente el ejercicio pedía alguna otra cosa, ¿no? Que si no viene también tan profundamente explicado o que no hay esa cercanía con alguna persona que nos ahonde un poquito más como lo vimos en otras clases de que debiéramos de ir, a lo mejor entendemos cada quien algo distinto, ¿no? Sí, lo que comentas es muy interesante porque ahí es donde también yo les he recomendado que como desarrolladores vas al entorno donde con los usuarios del programa. Es decir, no solamente la información que te diga el cliente, sino que va a ver cuáles van a ser tus usuarios. No, pues que el departamento de ventas. Bueno, vas con los del departamento de ventas para cuestionar qué es lo que esperan del programa, qué es lo que están buscando, qué datos ustedes van a estar introduciendo, qué es lo que esperan de resultado. Y eso te amplía más, no solamente te limita a los datos que te haya proporcionado el cliente, porque el cliente te lo puede dejar general, como en el caso de este ejemplo. Y ya cuando tú te vas al entorno como tal, pues ahí obtienes muchísima información que te ayuda mucho a reducir las correcciones y que no y que realmente vaya un poquito más enfocado al resultado. Y es ahí donde ya la perspectiva ya no es tan personal, o sea, ya se puede manejar con respecto al enfoque que nos están dando ahí en el entorno. Entonces, creo que el aprendizaje más significativo, eh, con este ejemplo fue cómo nosotros podemos imaginarlos ya desarrollando, en un futuro y cómo podríamos, evitar, que quede muy general y hacerlo un poquito más particular, que esa es lo primordial, ¿no? De lo general, que tú llegues a algo particular para que el porcentaje de correcciones sea, pues, menor a que si te quedas de manera general. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. Bueno, nos quedaron varios ejemplos como tal, no de que nosotros lo resolvamos, sino que ahí venía el diagrama de flujo y el pseudocódigo para que nosotros pudiéramos establecer lo que coincide, de qué trata propiamente el problema que está resolviendo con estas herramientas que nos ayudan en lugar de tener la redacción y hacerla, sino el proceso inverso. Pero bueno, por el tiempo ya no nos alcanzó. No sé si tengan alguna duda o comentario. Adelante, Jonathan. Yo tengo una duda de la tarea, A ver, de la no me actividad. acuerdo qué te encargué de tarea. Primero dime a ver qué te encargué de tarea. En la actividad integradora dice Ujú. sobre la búsqueda de información sobre, es donde no entiendo, pues, dice cómo se pueden crear programas de computadora y luego dice programas que facilitan la creación. O sea, la información va a ser de cómo se crean los programas o de los programas que nos ayudan A crear nuestros sí, programas. O sea, si nosotros lo traducimos a algo un poquito más comprensible, serían los simuladores, emuladores, o sea, lo que nos ayuda a nosotros
a poder establecer las pruebas de nuestros programas o Por de nuestros ejemplo, diseños. los editores de código, Ujú, por ejemplo, Visual Studio Code, o sea, lo investigo y lo pongo en la tabla. así es. Sí. La Ok. idea es de que ustedes tengan esa información como herramientas que les puedan ayudar. De hecho, si lo ponen así tal cual, les va a salir varias opciones viables con respecto a este concepto. Lo puse tal cual como manejan el concepto, programas para crear nuestros propios programas. Ok, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Roberto, te escuchamos. ¿Qué tal, maestra? Yo quería preguntar acerca de la siguiente sesión, que es semana de exámenes. ¿Vamos a tener sesión de clase o algo? ¿O va a ser como la vez pasada? No sé. Va a ser como el parcial anterior, en el cual, bueno, pues yo me conecto y aquellos que tengan dudas en lo que les voy a apoyar, pues aquí voy a estar. No es obligatorio que se conecten, no va a haber clase como tal, porque la institución maneja que ese tiempo sea dedicado ya sea para que ustedes hagan sus actividades o presenten sus exámenes. No, sin ningún problema. Pues bueno, le agradezco mucho, maestra, y pues como quiera hay cualquier cosita ahí la molestamos, ¿verdad? No es ninguna Excelente molestia, fin al de semana. contrario, en lo que les pueda apoyar con mucho gusto. ¿Cuándo se cierran las tareas? Bueno, las estuve cambiando. La mayoría se cierra del 14 al 16, 17. Así específicamente la de ustedes no le puse énfasis, pero está en esos días. No hay una que se vence antes del 14. Si no se guardó el cambio, me pueden avisar y lo hago con mucho gusto. Yo voy a estar recibiendo las actividades del 14 al 17. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan o comentario? Oiga, maestra, yo tengo una duda, pero no es del todo de la clase. No sé si pudiera ayudarme con esa duda. Sí, claro. Vamos, Bueno, ¿quieres después de la grabación o ahorita que terminemos? sí, 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 ya Ok, cuando terminemos. perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? De mi parte sería todo, maestra. Ya, yo creo que ya resolví ahí más o menos las dudas que teníamos, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, pues les agradezco a todos que hayan estado en esta sesión, a los que participaron, como siempre también, porque enriquecen mucho la clase. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un estupendo fin de semana. Lo disfruten al máximo. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, bye bye, nos vemos. Nos vemos, Roberto. Nos vemos, Alejandro. Hasta luego, Samantha.